Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra cuarta temporada. Hoy la verdad que tenemos un gran invitado, él es Julián Flores, es licenciado en Kinesiología y Fisiatría, especializado en dolor y formado en MDT, Mulligan y Neurodinamia. Es representante y director de Noi Group Argentina y miembro de Noi Group Latam. Es docente del curso Explicar el Dolor, fundador del canal de YouTube Divulgando el Dolor y trabaja también en el Centro de Atención Integral del Dolor de Buenos Aires. Bienvenido, Julián, un placer tenerte con nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias, Meli. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. Bienvenido, Julián. ¿Cómo definirías el dolor? Bueno, esa pregunta que muchas veces se la pasa en muchos congresos, muchos cursos, se lo pasa como algo, ¿no? Un par de oraciones. A veces es una pregunta muy importante porque los pacientes vienen a nosotros muchas veces sin entender qué es lo que les pasa y por lo general asumen que dolor es lo mismo que lesión, ¿no es cierto? Y la verdad que no es tan sencillo, para nada. Eh, Yo no sé si ustedes a veces le preguntan a sus pacientes en su consultorio, ¿vos qué pensás que es el dolor? ¿O por qué pensás que te duele? Y la realidad es que es tan heterogénea la cantidad, o sea, las respuestas que nos dan, nos pueden llegar a decir, no, porque tengo algo lastimado, no, porque tengo una mala postura, no, porque tengo, me dijeron que tiene una vértebra desplazada. La cantidad de explicaciones son heterogéneas, pero bueno, siendo algo concreto, la definición de la IASP que todos conocen, ¿no es cierto? Una experiencia sensorial y emocional eh, representaría dolor real o potencial o descrita en esos términos. La realidad es que esa definición, que está buena, no nos termina de ayudar tampoco en lo clínico a veces, porque es verdad que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, pero esa definición no dice qué es lo que hace el dolor, ¿no? Entonces sería importante por ahí aclarar un poco qué es lo que hace. Entonces, desde la mirada de explicando el dolor, que es un poco y por eso no lo comenté, que también estoy formado obviamente en esa estrategia, lo que decimos es que el dolor es un protector, ¿sí? Y eso, como que es un protector. El dolor no es una representación de que estoy lastimado. Si yo cuando me corto, por ejemplo, me duele, ¿no es cierto? Es cierto, ¿sí? Pero así como cuando me corto me duele, muchas veces tengo un moretón y no me duele. Y también un moretón, cualquier kinesiólogo sabe que es una lesión, ¿no es cierto? Entonces, la realidad es que no es 100% confiable el dolor como una predicción de que estoy lastimado. Y esto obviamente que cuando la gente lo escucha dice, no, pero eso no puede ser, eso no tiene sentido, por lo menos en su cabeza, a veces son muy gentiles y no nos dicen nada, porque no le puede ya decir, no, pero en realidad no estás lastimado, yo te estoy evaluando y no estás lastimado, o puede que sí tenga una lesión, ¿no? Pero digamos, en el caso donde lo evaluamos, si no encontramos nada, todas las maniobras nos dan negativo, toda la historia muestra que es un caso donde hay precisamente cambios del tipo nociplástico, se dice, ¿no? ¿Cómo explicamos que el dolor es una lesión? Claramente no lo es, ¿no? ¿Cómo le explicamos al paciente qué es lo que está pasando? Entonces, tenemos que tener una buena definición, ¿no? Entonces, Butler y Mosley dicen que el dolor es un protector, que el dolor está para protegernos de una lesión y cuando estamos lastimados, precisamente, ¿qué hace? Nos sigue protegiendo, ¿sí? Nos sigue protegiendo, solo que nos protege un poco más porque se tiene que curar. Entonces, estas tal vez son definiciones muy simplificadas, muy sencillas, pero para darle a un paciente, a veces es bueno tener un poco un lenguaje más clínico y no irse tanto a la profundidad de la fisiología, que está buenísimo, y si quieren vamos por ese lado, ¿sí? Gaby, si eso te interesa, podemos hablarlo. Em, el tema es que el dolor es un protector. Hay otra definición que me gusta que es que hay que discutirla también porque básicamente dicen, el cerebro, ¿sí? Determina cuándo tenés dolor y cuándo no. Es decir, sin cerebro no hay dolor. No brain, no pain, dicen, ¿no? Mosley y Butler. Eh, es como el no pain, no gain, ¿no? Pero es no brain, no pain. No cerebro, no dolor. Y básicamente dicen, cuando el cerebro determine que hay más evidencia de peligro que de seguridad, sentirás dolor, ¿no? Cuando el cerebro determine que hay más evidencia de seguridad que de peligro, no sentirás dolor. Bueno, ahora estamos discutiendo un poquito de eso. De hecho, hace un año Mosley salió a hablar de esta definición práctica que da bastante Butler, diciendo que tal vez fuimos un poco extremos con eso, que es un poco más complicado, que en realidad el dolor es una receta que tiene muchos ingredientes, no solo el ingrediente cerebral, ¿sí? Sino que necesitamos muchos ingredientes para preparar, ¿no? La receta del dolor.
Y a veces tenemos que tener en cuenta también, por supuesto, el tejido, tenemos que tener en cuenta el sistema nervioso, el sistema inmune, endocrino, las expectativas del paciente, las experiencias previas. Pero bueno, para cerrar un poco la respuesta, que nos fuimos un poco largo, decir que el dolor es un protector, es importante tenerlo en cuenta en términos de experiencia, tenerlo en cuenta en términos de experiencia, no es la nocicepción, ¿sí? Hay que decir eso, la nocicepción detecta estímulos de alto umbral, pero muchas veces no resulta en dolor. Dolor no es lo mismo que sufrimiento, ¿sí? O sea, estamos abriendo capítulos básicamente para un podcast cada uno, pero dolor no es lo mismo que sufrimiento. Muchas veces el paciente pide que le damos un masaje y nos dice, sí, quiero que me duela, eso me va a ayudar, es un dolor bueno. Dolor bueno, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es el dolor puede ser placentero, o sea que no es lo mismo que sufrimiento, el dolor que no se sufre. De hecho, hace un rato decíamos no pain, no gain, también, o sea, sin dolor no hay. Hay gente que va en busca de ese dolor. Hay una serie de entrevistas muy interesantes donde los boxeadores reportan decir ir a pelear, ¿no? Porque les gustan las piñas, les gusta sentir las piñas en la cara o en el cuerpo. Y uno dirá, "Ay, qué curioso, ¿no?". Bueno, esa es la cultura del boxeo. Bueno, no, básicamente eso, que tiene que ver con el cerebro, pero tiene que ver con muchos componentes más, ¿sí? ¿Te responde más o menos la pregunta? Sí, sí, la verdad que es súper claro y tenés razón, muchas veces el paciente viene y si no le duele es como si no le hubiéramos hecho nada. También hay un temita ahí con eso. Y ahora con respecto al dolor musculoesquelético, ¿qué deberíamos conocer? Bueno, eso está muy bien, porque venimos hablando que el dolor no necesariamente tiene que ver con el estado del tejido, pero el estado del tejido es un factor. No es que el estado del tejido no tiene ninguna importancia, eso sería ridículo. De hecho, ¿qué está protegiendo? El tejido, ¿no es cierto? O entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Hablamos de dolor musculoesquelético, entonces estamos hablando de que el sistema musculoesquelético es un factor. Eso es lo que significa dolor musculoesquelético. Significa que cuando el tejido musculoesquelético se ve afectado, es un factor. Pero ¿cuán grande es ese factor? ¿No? Tenemos pacientes con lesiones ligamentarias, por ejemplo, una ruptura de grado 3 de nuestra línea anterior, digamos un esguince total, que se hincha y hay personas que lo pasan sin síntomas, personas que lo pasan con más síntomas, ¿no? Eh, o con bajos síntomas, digamos. Entonces también pasa lo mismo, pero sí debiéramos tener en cuenta el músculo esquelético. Sí debiéramos tenerlo en cuenta. Lo que sí tal vez habría que decir de eso es que es importante separar los factores. Es decir, bueno, por un lado tenemos que rehabilitar el tejido porque la función es nuestro trabajo, es muy importante la función motora, ¿sí? El control motor, la coordinación, la fuerza, la flexibilidad, lo que ya sabemos, pero el dolor es un factor separado, es otra cosa, como cada uno de ellos, ¿no? Aunque estén relacionados, no son lo mismo. Así como cuando estudiamos el sistema nervioso, tenemos la fisiología del sistema nervioso, también tenemos, por ejemplo, la neurodinámica del sistema nervioso, por decir algo. Entonces son dos cosas distintas que hablan de un mismo sistema. Y también estudiamos el nervio ciático, aunque está conectado con el resto del sistema nervioso, y lo separamos para estudiarlo. Pero acá pasa lo mismo, el dolor lo separamos a veces para estudiarlo y está todo dentro de una misma cosa, pero hay que tener en cuenta esa distinción, ¿sí? Y no manejar como el hecho de, bueno, si mejora el sistema musculoesquelético cuando rehabilitamos, va a mejorar el dolor, porque muchas veces no pasa eso. De hecho, un quinto de los pacientes sienten dolor después de que sus tejidos se curan, ¿sí? Y eso es un montón. A ver, además coincide con la prevalencia del dolor crónico, no es que es el mismo dato, son dos datos distintos. Es decir, un quinto de la población mundial, entre un quinto y dos quintos, es un montón, ¿eh? Tiene dolor crónico y no se puede explicar por factores musculoesqueléticos. Sin embargo, se reporta como dolor musculoesquelético a veces o se diagnostica como tal. Por eso, es un terreno pantanoso que hay que navegar con cuidado. A nivel concreto, en la clínica, lo que podemos hacer es descartar factores musculoesqueléticos. Es decir, haciendo una buena evaluación, encontrar en qué grado existe algún factor musculoesquelético. Obviamente, entendiendo lo que significa eso, por ejemplo, no tener poca fuerza no es un factor necesariamente musculoesquelético del dolor, pero sí un proceso inflamatorio lo puede ser, ¿sí? O tener poca flexibilidad tampoco, porque tenemos pacientes con mucha flexibilidad. Por ejemplo, yo me dedico específicamente a una rama que es atender a pacientes, lo que se dice neurodivergentes, autistas, TDAH, que es una muy interesante, ¿no? Salud mental y kinesiología. Y los pacientes
muchas veces, autistas muchas veces son hiperlaxos y tienen dolor. O sea, también ahí caemos en, bueno, y la hiperlaxitud también produce dolor. Muchas veces los hiperlaxos no tienen dolor. O sea, a ver, es muy complejo la cosa, ¿no? Factores que predicen musculoesqueléticos tienen que ser muy consistentes, ¿sí? Muy consistentes. Si no, no se podría decir que es dolor musculoesquelético, ¿sí? Por lo menos esa es mi opinión. Muy bien, y para continuar, ¿podrías comentarnos cuál es la importancia de la educación sobre el dolor como herramienta terapéutica? Sí, claro. La educación es tal vez de las prácticas más subestimadas, posiblemente, por supuesto, ¿no? Por todos, yo creo que cada vez más estimadas, pero históricamente más subestimadas, y de lo más utilizado, ¿no? Y también suele decir que la educación está en el diagnóstico, ¿no? Es explicar lo que está pasando. Pero va más allá del diagnóstico, porque el pronóstico también es explicar lo que está pasando en el tiempo, ¿no es cierto? O lo que puede llegar a pasar. Y eso realmente es clave. Es decir, la educación está en todo el proceso terapéutico. Está incluso en el alta. Porque cuando una persona se va, también quiere saber para dónde sigue la cosa, los riesgos, ¿no? Después de haberse rehabilitado. Y ahí también está la educación. Pero luego está la educación en dolor, específicamente. Que no es lo mismo que decir en neurociencias del dolor, porque en dolor es mucho más amplio, ¿no? Entonces, educar, para empezar, es el diagnóstico, el pronóstico, parte del tratamiento y parte del alta. Pero también en el tratamiento incluye un lugar importante, que es el efecto que tiene el entender lo que pasa. Cuando alguien entiende lo que le está pasando de una manera o de otra, es totalmente diferente el resultado. Por ejemplo, una persona que piensa, y acá me meto en un terreno un poco controversial tal vez, pero es importante decirlo. Si uno piensa, por ejemplo, que la alineación postural es un factor ex- eh, determinante, puede ser un problema, por ejemplo. Porque bueno, justo ustedes me contactaron comentándome que estaban interesadas en mi canal Divulgando el Dolor, y ahí hay una charla que subimos que habla sobre la postura, que es un tema interesantísimo. Obviamente que la postura es clave, pero ¿qué pasa si un paciente viene pensando que su postura es el gran problema y no entiende qué es la postura, cómo manejarla? ¿Qué pasa si piensa que tiene una mala postura y tiene que encontrar la postura perfecta y se obsesiona con eso y nunca encuentra esa postura y eventualmente se vuelve loca, vamos a decirlo así, dice llanamente, y dice, yo la verdad que no sé qué hacer, uso una almohadilla en la espalda, hago esto, y el problema tal vez está en que tiene una postura, ¿no? Y ahí estamos educando, ya diciendo eso. Estamos diciendo, tenés una postura, no hay una postura correcta. Tal vez la mejor postura es la siguiente postura, como habremos escuchado decir montones de veces a muchos colegas. Y eso no lo sabe todo el mundo. Y eso también es educar en dolor. Porque desandar a veces caminos de cosas que se han pensado y que hemos resuelto. Por cierto, yendo a los datos, 8 revisiones sistemáticas sobre ergonomía laboral demuestran que no hay ninguna postura que prediga más dolor o menos dolor que otras. O sea, no hay una postura mejor que otra. Lo ideal es ir cambiando constantemente, ¿no? Eso es un tema de educar en dolor también. No es solamente educar sobre la neurofisiología. Pero luego, volviendo a lo anterior, educar, por ejemplo, en explicar que el estado del tejido no es, primero, el factor, cuando no lo es, obviamente, central, que hay muchos factores, que es una receta que tiene muchos ingredientes, ¿no? Haciendo esta metáfora, o que es una orquesta que tiene muchos músicos, que lo que uno escucha depende de muchos integrantes de esa orquesta. Ayuda también a entender que tal vez lo que le pasa no depende solamente de que se cure, sino también de que tome una actitud más proactiva, de que no tenga miedo al dolor, de que el dolor es una guía, cuando se entiende cómo te guía el dolor, porque a veces se puede entender como siento dolor, me detengo, no hago más nada. O siento dolor, no, yo tengo que ignorarlo el dolor no es nada, no pasa nada. Eso tampoco es correcto. O sea, el dolor como guía es un tema que hay que entenderlo, ¿no? Y eso también es parte de educar al paciente. Em, Muchas veces se piensa también, bueno, voy tirando varias cosas, ¿no? El tema de la postura, el tema del dolor como guía. También está el tema de explicar cómo funciona el cuerpo, ¿no? Decirle, bueno, en realidad está el sistema nervioso, que son como cables, ¿no? Que llevan una señal de un lugar a otro. Eso también es importante, ¿no? Explicar que el dolor es una experiencia que tiene que ver con actividad en
todo el sistema nervioso, no solo en el cerebro, que es súper difícil, súper desafiante. De hecho, hay que hacer una buena selección de paciente a la hora de educar. No es que a cualquiera le pueda explicar cualquier cosa. Eso, por supuesto, lo enseñamos en una formación, ¿no? Aprovecho a mencionarlo, el curso Explicando el Dolor, que hemos hecho 2 ediciones en Argentina, de Noy Group, que me han comentado muchos que, bueno, está cada vez más gente al tanto de que existe, pero mucha gente no asocia, ¿no? Una cosa con otra. Educar es un tema súper sofisticado, ¿no? Súper sofisticado y requiere de un entrenamiento, requiere de clasificar, ¿no? De saber qué explicar a quién, requiere un seguimiento, ¿sí? Y es parte del tratamiento, que eso también es una cosa que no se dice mucho. Hay gente que piensa que los que educamos nos sentamos a hablar con los pacientes y no hacemos nada más, y no hacemos ejercicio, nos quedamos ahí sentados. No, educamos junto con otras estrategias activas. No existe sentarse a hablar. Hay algunos que lo hacen, pero la verdad que no es lo más recomendable cuando alguien, para empezar, por ejemplo, tiene miedo de moverse, puede que justifique eso, o que no entienda que moverse puede ser tal vez las soluciones más importantes. Si como kinesiólogos dejamos de hacer mover a un paciente, me parece que ya eso es que entendimos mal, ¿no? Algo. Bueno, más o menos tiene algunas ideas de qué se trata, pero realmente es un tema muy extenso y bueno, en el momento se puede hablar. Sí, la verdad que es súper interesante lo que comentabas de que tienen que ir complementados todo el tratamiento en sí como la educación al paciente. Eso es súper importante. Y ahora hablando de la educación, ¿nos podrías sugerir acerca del lenguaje clínico y las metáforas de dolor? Muy buena pregunta. Bueno, vos sabés que es un poco eso de lo que iba hablando, ¿no? El tema del lenguaje clínico, pero no de las metáforas. Eso lo vamos a aclarar un poco. El lenguaje clínico tiene que ver con entender que lo que nosotros entendemos muchas veces por algunos términos es totalmente diferente a lo que entienden los pacientes. Es difícil a veces darnos cuenta, estamos tan acostumbrados a hablar así a veces que nos olvidamos lo que significó, por ejemplo, esto tal vez ayuda a ilustrarlo, lo que significó para nosotros cuando empezamos la carrera. ¿Quién no se acuerda de reírse, ¿no? Si uno era un poco chico, o de, qué curioso, en la línea áspera de, ¿no? ¿Qué es eso? Ahora es natural, pero si uno hace un poco de memoria, es todo un proceso de descubrimiento la anatomía. Fascinante, por cierto, yo obsesionadísimo estaba, tengo los 4 tomos de Testut y la verdad que se me dio un poco la mano, a veces leía más de lo que se pedía, pero la verdad que es fascinante la anatomía. Es muy difícil entender que nosotros cuando le explicamos a un paciente sobre un disco, no tiene idea o tiene sus propias ideas tal vez de lo que significa eso. Y nosotros tenemos las nuestras. Entonces hablar livianamente de eso, cuando nosotros nos acostumbramos, es un poco, hasta se podría decir que tiene cierto grado de crueldad, ¿no? Eso respecto de la anatomía. Respecto de la patología, cuando hablamos de, por ejemplo, de herniación, de degeneración, de espolón calcáneo, pinzamiento, y ahí viene el tema de la metáfora. Muchas de las palabras que usamos son términos metafóricos. Metafórico, como si son, es un disco, ¿no? El disco es un disco, a ver, ese tiene forma de disco. Ah, pará, tiene forma de disco. Por eso le pusieron disco. Pero es un disco igual que el disco, que el frisbee con el que jugamos con el perro, no. O sea, no es lo mismo. Pero en la cabeza, cuando nos formamos ideas, aprendemos por asociación, aprendemos a clasificar las cosas y muchas veces las palabras las usamos para recordar, generamos ciertos rasgos de familiaridad entre los términos. Y eso tiene que ver con el uso metafórico de los términos. Cuando le decimos a un paciente que un disco puede estar afectado, muchas veces se imagina eso, como que el disco, y se dice que el disco se mueve, se imagina como una especie de platillo, ¿no? Que está ahí entre los dos que se mueve de acá para allá. Tal vez nosotros lo tenemos muy claro que no es así, pero como decía hace un momento, nosotros entendemos de anatomía. Los pacientes, ¿qué entienden por anatomía? Y la otra, por ejemplo, hablamos de la columna, ¿no? Constantemente hablamos de la columna vertebral. Nosotros somos muy conscientes de la enorme cantidad de ligamentos y músculos y tejido de sostén que tienen, que hacen a la columna tal vez de los tejidos más robustos y fuertes del cuerpo humano, que lo es, por cierto. ¿Esa es la imagen que tiene la gente de su columna? Nosotros nos la pasamos mostrando imágenes de columnas sin nada alrededor. Y de repente, nosotros sabemos lo que es una columna, incluso una columna de una persona que no tiene tanto, sigue siendo un tejido enormemente estable. Pero claro, está la historia detrás de la inestabilidad, de la historia de
tratamientos de estabilización, ¿no? de la columna. Y ahora estamos dándonos cuenta que tal vez eso puede haber hecho daño, ¿no? Puede haber hecho mal. El hablar de que tanta necesidad de estabilizar, ¿no? Puede llevar a que haya una especie de cosmovisión de nuestro cuerpo, ¿no? El ser humano es frágil, ¿no? De por sí. Hay un artículo muy bueno de Peter O'Sullivan que es 10 Back Facts, que sería como 10 hechos de la columna, o de la espalda en realidad. Y básicamente uno de ellos es, la columna es una estructura robusta y fuerte, ¿no? Eso, bueno, pero eso es una forma de decir, no, pareciera que hace falta ponerlo en un artículo y decirlo para que los colegas se acuerden que es así porque de hecho lo es. No es tan fácil lastimarse o una lesión no puede que no sea tan importante. Me gusta también, a ver, ya sé que esto puede sonar delicado, pero depende del grado de lesión, por supuesto. Hay una metáfora que usa Dave Butler yéndole las metáforas, que es que la columna es como un museo que protege las joyas de la corona. A nosotros nos es muy ajeno todo eso, que es la joya de la corona. Nosotros no tenemos reyes, no hay corona, acá es otra, ¿no? Pero está bueno para entender y tiene un sistema de vigilancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Para nosotros es fácil entenderlo, pero nos podemos sentar con un paciente y decirle, mira, el museo es la columna, la joya de la corona es lo que hay adentro, que es la médula, que es muy peligroso, si se lastima es peligroso. Entonces, la columna es un tejido que tiene montones de receptores y protección por todos lados, tiene un sistema de vigilancia importantísimo y a veces suena la alarma, y no siempre es una alarma real, es una falsa alarma. Pero por eso suena tanto. De hecho, el dolor lumbar es uno de los dolores más frecuentes, ¿no? El cervical, el torácico, tal vez no tanto, pero es decir, es una buena metáfora para explicar cómo suena una alarma, cómo el dolor nos protege, sin recurrir a cosas que los pacientes muchas veces ven como algo, implicar estructuras y generar una percepción de fragilidad del cuerpo. En lugar de eso, explicar cómo funciona y decir, hay alarmas que protegen las joyas de la corona. Es mucho más fácil, ¿no? Y explicar qué es cada cosa. Y además le da una sensación de el propósito de esas estructuras y el propósito del dolor, que es proteger. Es decir, el dolor no es malo, ya no es el malo de la película, sino que es un mecanismo más que le permite sobrevivir. Pero bueno, hay otras cosas en las que educar que la verdad que se puede profundizar, por ejemplo, en la importancia de cómo el movimiento nos protege. ¿Sí? El movimiento nos protege. Cuando nos quemamos, retiramos la mano, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo de dar. Pero volviendo a lo de las metáforas. La metáfora también aleja de otras metáforas, ¿no? Como la idea de columna como una columna que se derrumba, ¿no? Que es bastante irreal en realidad, ¿no? No se derrumba a ver, no es una columna que se derrumba la nuestra, por suerte, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que tener en cuenta también casos específicos como el caso de un aplastamiento vertebral, es decir, se complica, a ver, dicho así en términos sencillos. Pero sí, las metáforas son muy útiles a la hora de educar. Ahora para finalizar, me gustaría que nos brindaras tus redes sociales, cómo se pueden contactar con vos y desde ya agradecerte por haber sido parte de este ciclo de entrevistas de Claro que sí. Megasalud. Bueno, si me quieren seguir es en Instagram es Noigroup.arg, que sería, bueno, Noigroup Argentina sería N-O y latina Group, ¿sí? Noigroup ARG, todo junto. Eso en Instagram. Y después está el canal que lo buscan como Divulgando el Dolor, ¿sí? Divulgando el Dolor, pues parecido a Explicando el Dolor, que eso está en YouTube, ¿sí? Y ahí tenemos algunos contenidos, estamos tratando de subir más contenido acerca del tema y se relacionan, pero bueno, son dos canales distintos que pueden encontrar cosas diferentes sobre dolor y sobre educación para pacientes, y entrevistas, charlas, clases. Así que bueno, gracias por el espacio, Meli y Gaby, la verdad que un placer haber estado acá.